Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me Buenas escuchan? tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, con respecto al parcial, todavía no los he terminado de corregir. Buenas tardes para todos. Ustedes saben que por este medio es mucho más difícil corregir los parciales. Ya los bajé todos, los organicé. Estoy mirando punto por punto. Pero como les digo, mientras que uno en papel se, se demora, digamos, 4 o 5 horas para calificar los parciales. Yo me demoraba hasta 10 horas. Aquí me demoro 10 días. Entonces les pido un poquito de paciencia. Otra cosa es que ya empezó a llegarme pues los trabajos desde el día de ayer. También tengo que revisarlos eh, y leerlos porque yo siempre he pensado que si pongo un trabajo, mi obligación como profesor, como coordinador del grupo es leerlos, porque no justifica pues ponerles a hacer a ustedes un trabajo y no leerlos. Entonces no soy de las personas que me gusta poner la nota por ponerla o buscarle el punto malo para no ponerle 5 y ya. No, me gusta leer punto por punto, mirar eso y corregirles, porque creo que es mi obligación. Entonces, por eso también eh, quiero pedirles pues que tengan un poquito de paciencia. Otra cosa es que me estaban escribiendo haciéndome preguntas. La intención del trabajo, ¿cuál es? Es precisamente que ustedes trabajen en grupo. Trabajen en grupo, ¿por qué? Porque es que hoy en día trabajar en forma individual no es rentable. ¿Qué significa que no es rentable? Hoy en día ustedes tienen que tener apoyo de mucha gente para poder hacer una investigación, para hacer algún trabajo. Yo no les iba a decir que no se hablaran entre ustedes mismos, sino que, si yo tengo duda aquí, yo le puedo preguntar a un compañero a ver qué me dice, ¿cierto? Bueno, y segundo, porque alguien me preguntó, no sé, no estoy seguro quién fue, sobre por qué el trabajo se pasaba a mano. Me disculpan pues, pero resulta que el hombre nace sano y la sociedad lo corrompe. Entonces, ya me ha pasado muchas veces que alguien hace el trabajo y por computador se lo pasa al compañero y lo decide imprimirlo y cambiarle el nombre. Entonces, al menos, yo pienso que al menos pasándolo a mano, entonces al menos así lo copie, al menos lo está copiando y sabe qué está haciendo, ¿cierto? Porque realmente les he dicho, les digo que me he chocado con estudiantes en que le pregunto, ¿y usted hizo el trabajo? Sí, profe, ¿qué dice acá? Ah, no, no sé, ¿cómo así que no sabe? Si usted hizo el trabajo, debe saber qué dice ahí, ¿cierto? Entonces, quería decirles esas cositas para que sepan por qué el trabajo se hacía a mano y otra cosa es la lentitud con que calificó los parciales. Preguntas, comentarios. Bueno, alguien puede preguntarse por qué no imprimo los exámenes. No, no los imprimo porque acuerden que estamos en campaña de que no, no matar más la naturaleza más de lo que está, ¿cierto? Entonces, por eso también. Profe, una consulta. ¿Qué Sí, posibilidad hay Carlos. de ampliar un poquito el plazo para entregar los trabajos? ¿Hasta qué horas, Carlos? Profe, Es siquiera que hasta el viernes. no, 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 no. ¿Hasta qué día, profe? El máximo es hasta las 9 de la noche de hoy. Profe, lo que pasa es que estas 2 semanas hemos estado en semana de parciales después de Semana Santa, ¿cierto? Pero no sería Entonces yo ya, justo yo, con los yo ya demás. tengo, yo ya tengo mucho avanzado del trabajo, pero no he podido sentarme como a acabarlo de terminar. Entonces, a ver si daba días más No, de no. plazo.
No, Carlos, porque ya la mayoría me lo envió y no sería justo con los compañeros. Entonces, lo máximo es hasta las 9. Entonces, le tomas foto a lo que tengas y me lo envías. Listo. Como les digo, es por cuestión. Acuérdense que es un parcial y, y eso, y por eso lo hacíamos en grupo, pues, porque en grupo son dos, ¿cierto? Para que tuvieran tiempo de hacer ese tipo de cosas. Entonces, ahí sí me disculpas, Carlos. Bueno, ¿alguna otra cosa? Bueno, entonces, como no hay más, entonces empecemos con la cuestión de lo que es la teoría. Nosotros estamos viendo entonces lo que es la parte de funciones de distribución. Esta parte es fundamental porque lo que nosotros vamos a encontrar son a partir de esto probabilidades. Y esas probabilidades van a hacer que nosotros mismos saquemos nuestras propias funciones de acuerdo a digamos, en este caso, como son ya ejemplos dados, de acuerdo a los datos que nosotros tengamos, saber qué distribución mantiene nuestra variable. Segundo, es que nosotros debemos de distinguir cada una de esas distribuciones de acuerdo al enunciado. Entonces, eso es como algo que se va a aprender no de la noche a la mañana, sino que hay que hacerlo con mucho trabajo. Otra cosa, aprovecho para hacer esto. El parcial era hasta dónde? El parcial era hasta encontrar lo que era el teorema de Bayes. Aprovecho esto porque empecé a ver algunos parciales que me trabajaban con variables aleatorias. Entonces la pregunta es, ¿el parcial tenía variables aleatorias? Si yo les pongo variables aleatorias, con toda seguridad me hubieran dicho, profe, ese tema no entra. Entonces, aquel que hizo por variables aleatorias ya sabe que ese tema no entraba, pues, ¿cierto? Entonces, con estas funciones nosotros vamos a tener una función acumulada. Esa función acumulada lo que me va a decir es entonces vamos a acumular hasta donde me diga nuestra probabilidad. Entonces lo que me está diciendo acá es que la función de distribución acumulada es la probabilidad desde menos infinito hasta x, hasta el punto que me dan, que nosotros la resumimos de esta forma. Gráficamente, ¿qué me está diciendo? Gráficamente me está diciendo que si miramos desde el infinito, desde menos infinito, entonces ella va a valer 0 si no hay ningún peso ahí y en esa disposición va a empezar a subir. En este caso, vemos que es una función a tramos, no es continua, entonces me está diciendo que esa función yo la puedo representar de esta forma. Y lo que nos está diciendo, bueno, yo puedo tomar un punto cualquiera de acá. Por ejemplo, si yo tomo este punto, yo puedo leer este punto y decir acá, bajar acá por decir algo, y decir que si este es el 2.5, vamos a suponer que aquí hay el 2.5, ¿esto de qué me está hablando? De una variable aleatoria que es de número de caras obtenidas. Entonces yo no voy a obtener 2.5 caras, sino que yo voy a decir entonces que la probabilidad de obtener hasta 2 caras es de aproximadamente, yo voy a decir hasta 2 caras es de 7/8 de la probabilidad. La probabilidad de que x sea menor o igual a 2.5, entonces esto va a ser a la probabilidad de que realmente como mi variable es de tipo discreto, es menor o igual a 2. Es la misma situación, ¿cierto? Porque fíjense que estamos entre 1, entre 2 y 3. Entonces ya realmente esa variable no tendría sentido hablar acá. Entonces me dice acumule. Entonces yo voy a acumular ¿qué? Esta probabilidad, la probabilidad de obtener 0 caras.
La probabilidad de obtener una cara. La probabilidad de una cara, perdón, la probabilidad, sí, de una cara hasta acá y la probabilidad hasta dos caras. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Ya con estas cosas, matemáticamente, esta es una función muy buena y no es una función cualquiera que podamos decir, ah, es que cualquier función me cumple esas condiciones. No, ojalá. ¿Por qué? Esta función tiene que cumplir una condición y es sumemos cuánto nos da esta o hasta dónde tenemos que ir. Hasta 1. Hasta 1, ¿no? Exactamente. Fíjese que la suma tiene que dar 1. ¿Por qué? Porque es una función de probabilidad. Entonces tiene que, nosotros no podemos pasar de 1. Fíjese que este es el número máximo y el 0 es el mínimo número. Entonces ahí tenemos esa situación. Y todas las funciones no nos cumple eso. Entonces no podemos decir que toda función es función densidad de probabilidad o función, en este caso, función distribución acumulada. Entonces ya con esto viene un teorema que nos va a decir, bueno, si nosotros como estadísticos, como matemáticos, tenemos una situación real, ¿qué podemos pensar en esto? Yo quiero mostrarles que teóricamente nosotros tenemos que saber esto para resolver un problema práctico. Por ejemplo, en el parcial yo quería ponerles que recogieran datos sobre la COVID, pues no datos oficiales porque serían datos desde internet y hacer un análisis descriptivo de lo que está sucediendo. Pero no lo quise hacerlo, ¿por qué? Porque ya estamos saturados pues del tema. Pero sería muy bueno que ya por iniciativa propia de cada uno de ustedes dijera, bueno, ¿qué significa cuando nos dicen que están en meseta? ¿Qué significa cuando tenemos que está rebajando? ¿Qué significa cuando vamos para un pico? Y eso se está dando ¿qué? Con estas distribuciones. ¿Por qué? Porque me está acumulando. Hay un estudio de función acumulada que me dice, vea, según estoy viendo, esto está creciendo y va a crecer en forma exponencial o en forma lineal o en forma polinomial. Entonces nos va a decir este teorema, nos va a decir, X es una variable definida en un espacio de probabilidad. Siempre tenemos que tener este espacio, que sería compuesto por quién? Por el conjunto C, que es el conjunto que contiene todas las posibles respuestas que del experimento, es decir, el espacio muestral. Vamos a tener una sigma álgebra en el cual nos podamos mover, ¿cierto? En la sigma álgebra que nos movemos casi siempre, si la variable es de tipo discreto, entonces va a ser todo el conjunto de partes, todas las posibilidades, a no ser que digamos otras, o si es en el conjunto, si la variable es de tipo continuo, entonces vamos a trabajar con los bolerianos. Y P es la función de probabilidad, que es aquella que nos dice que va a tomar un evento y le va a proporcionar una medida. ¿Cuál medida? Una medida entre 0 y 1. De la función de acumulada, esta f de x, satisface las siguientes condiciones. Primera condición es que si nosotros tenemos dos numeritos, acá, A menor que B, entonces la acumulada me está diciendo, si yo tengo acá un punto A y ese punto A es menor que el punto B, entonces como yo estoy acumulando nuestras probabilidades, me va a decir que la probabilidad hasta A es menor o igual que la probabilidad en B. ¿Por qué? ¿Por qué es menor o igual? Porque como esta función lo que me está diciendo es que esta función siempre es no decreciente. Es no decreciente. ¿Entendemos todos qué significa no decreciente? ¿Ah?
Fíjese que decir no decreciente no significa que sea creciente, porque puede ser constante. Entonces puede ser que en A tenga el mismo valor que en B. Puede suceder eso, es constante ahí, pero nunca va a ser por debajo. Entonces esta demostración va a ser un poco rápida. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es, si A es menor que B, entonces el conjunto de mis variables aleatorias, ¿qué va a ser? Va a ser el conjunto de mis variables aplicado a un punto C de este espacio, va a ser ¿qué? La probabilidad hasta acá, hasta A, ¿cierto? Hasta A, esa probabilidad hasta A. Pero esta probabilidad hasta A, por eso hice este dibujito, esta probabilidad hasta A viene hasta acá. ¿Y qué es lo que pasa con la probabilidad hasta B? Con la probabilidad hasta B viene desde menos infinito hasta B. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que este espaciecito está contenido en todo este. Más gráficamente se ve más bonito que escribiéndolo, pues uno como matemático lo escribiría en otra forma, pero como más rápido lo podemos ver así gráficamente, me está diciendo que este evento está contenido en este. Entonces me está diciendo que esta partecita está contenida en toda hasta acá. Y por tanto, si le sacamos la función a este, si le aplicamos una función a este conjunto que está contenido acá, entonces ese conjunto va a tener una mayor medida o igual a este conjunto. Entonces lo que me está diciendo es que esta medida va a ser probabilidad de que X sea menor o igual que A. Esto es menor o igual que esto. Entonces fíjese que es sencillo observarla gráficamente. Otra cosa otra propiedad es que el límite cuando X va para menos infinito, fíjese que esto ya es en el límite, es que mi función es cero. ¿Qué significa eso? Que es que por muy bajito que nosotros tengamos por medidas, esto va a ser cero a partir en el infinito, en menos infinito. Por ejemplo, si nos dicen, vea, es que usted a partir de cero puede contar un evento. Ah, bueno, entonces significa que todo esto va a valer cero. Entonces, si yo acumulo esto, si yo acumulo desde menos infinito hasta menos 5, ¿cuál es la probabilidad acá? ¿O cuál es el área? Porque es que una probabilidad es un área. Cero. Es cero. Muy bien, Marcela, esto es cero. Entonces, hasta aquí es cero. Entonces me está diciendo que en el infinito eso es cero. Y la demostración vuelve a ser más, pues, rápida. ¿Por qué? Porque, como les digo, yo quiero que ustedes me entiendan esto para poder hacer los ejemplos ya prácticos. O pues práctico, no, los ejemplos más ya con datos, etc. Entonces lo que me está diciendo es lo siguiente, es que si yo vengo acá y miro hacia atrás, fíjese que este evento, los X, aquí los X menores iguales que menos N. Entonces si yo tomo aquí menos N y me están diciendo los X menores iguales que menos X son todos estos. Son estos. Pero también me dicen cuáles son los X menores o iguales a menos N más 1. Entonces, pues sabemos que N más 1, como esto es negativo, va a quedar por acá. Aquí quedaría menos N más 1, ¿cierto? Y entonces esto va a ser los X menores, que va a ser este. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que este conjuntico, el de verde, estas rayas verdes, están contenidas en las que son rojitas. Es decir, estas cosas están contenidas en las que nosotros hicimos rojas. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que la función acumulada por el dato anterior, ¿qué me va a decir? Que f
de estas cositas verdes, vamos a hacerlo así, es menor o igual que al F de las rojas, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que la intersección de todas estas cosas de la rojita, de las rojas, ¿qué va a hacer? Va a ser vacía. ¿Por qué? Porque es que me están diciendo que eso no va a tener elementos ahí. Entonces, en el límite, por mucho que yo me aleje acá, va a seguir siendo vacía. Y entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a ser el cero. Eso va a ser cero. Entonces, lo que me están diciendo acá es nuevamente, la probabilidad de un evento vacío es cero. ¿Cierto? Y entonces en el límite se va a dar esto. Ahora, la función no puede crecer sino hasta dónde. Carlos, exactamente, me dijiste hasta cero, ¿cierto? Va a decrecer hasta cero. Pero ¿hasta dónde puede crecer? El límite superior ya puede crecer hasta 1 nomás. Exactamente, ya puede crecer solamente hasta 1. La demostración, como le digo, usted la pueden ver. Yo intenté pues sacar la demostración es en una forma simple. Fíjese que en forma de dibujitos para que la entendamos y no, es decir, no quiero que se martiricen con esa situación de las demostraciones, porque ya muchos me han manifestado. He visto que muchos me decían, profe, nos mató con esa demostración. Pero ¿cómo que los maté con esa demostración si estaban en el taller? Las demostraciones que cayeron en el parcial estaban en el taller. Y creo que solamente una o dos personas me preguntaron cómo se hacía. Entonces, eso también lo tenemos que estudiar. Métanse en la cabeza, muchachas, muchachos, ustedes son de ciencias exactas. Ustedes son de ciencias exactas. Y fuera de saber hacer cuentas, tienen que saber hacer demostraciones, ¿cierto? Y no son demostraciones difíciles porque no estamos haciendo nada difícil acá. Entonces, lo que les decía es que, pero José Domingo, ¿y por qué dice que acumulada hasta 1? Sí, porque es que como es acumulada y es de la parte de probabilidad, así sea discreta o continua, ¿qué va a suceder? Si es continua, viene acá en 0, por ejemplo, puede venir hasta un punto en 0, empieza a subir, y a cuando llega a 1, entonces ya se estabiliza. José Domingo, pero eso sí es continuo. ¿Qué pasa si es discreta? Si es discreta, entonces puede suceder acá, vea. Fíjense que esto aquí es discontinuo, pero ustedes saben que esto es un número finito de discontinuidades. Esto es un número finito de discontinuidades, vea. Desde menos infinito hasta acá es 0, entonces es continuo acá. Aquí hay unos saltos, pero acá ya empieza nuevamente, es continua. Fíjense que eso ya, por mucho que usted se aleje de acá, por mucho que usted se aleje del 0, esto le va a dar 1. Entonces, eso ya me está diciendo que mi función es continua a la derecha. Y eso es lo que le están diciendo acá. Lo que le están diciendo acá es que el límite cuando x va para más infinito de mi función acumulada puede crecer únicamente hasta 1. Puede crecer hasta 1. Y nuevamente vuelvan a hacer los dibujitos. Es que lo mejor es muchas veces hacer dibujitos para poder encontrar la solución. Y es esto, fíjense que le están diciendo, tome un conjuntico hasta n y tome otro hasta n más 1. ¿Por qué? Porque estamos acumulando a derecha. Y entonces, ¿qué me está diciendo quién es C? C es el conjunto de todos los posibles resultados de nuestro experimento. Entonces, bueno, entonces la unión de todos estos. ¿Hasta dónde? Hasta n, inicialmente hasta n.
pero n puede ser 1 hasta infinito. Entonces, esto se puede mover. Y finalmente, ¿cuál era? Vuelven a quedar en esto. ¿Quién será? La función. La función de este evento, que sería los x, va a hacerlo así, perdón, voy a hacerlo así como para que tengamos esta, f en el evento x menor o igual que n. Esto, por la primera propiedad, sabemos que esto es menor o igual que f de nuestro evento x menor o igual que n más 1, ¿cierto? Y por lo tanto, esta función, ya tenemos que esta función tiene límite a izquierda y a derecha, y entonces podemos decir que si aplicamos el límite a ambos lados, el límite cuando x va para más infinito de f de x. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a quién? Al límite cuando n va realmente a más infinito de este. Lo que me está diciendo es que yo puedo poner a recorrer todo este n hasta más infinito. Y esto va a ser ¿qué? La probabilidad del evento C, que C es todo nuestro espacio muestral. Por lo tanto, esto va a dar 1. Y ya es las otras propiedades, ustedes la van analizando, ¿cierto? Que sería únicamente esta, la cuarta. Son muchas propiedades. Yo tomo únicamente las más, las que más vamos a utilizar, y las otras ustedes la van haciendo. ¿Por qué? Porque son más matemáticas, son más de otra cosa. Entonces, la podemos ir viendo más adelante. Aquí tengo otra forma de mostrar las cosas. Esta forma ya es más para los matemáticos, porque entonces aquí ya viene sobre lo que es intervalos encajados, ¿cierto? Y entonces en intervalos encajados ustedes ya pueden ir mirando esa situación. Preguntas hasta aquí. Este le está diciendo es que el límite cuando x converge inferiormente, o sea, decrece a x0. Cuando x decrece a x0. ¿Cierto? Entonces lo que le están diciendo es, si x va bajando, entonces me dice que f es acumulada a la derecha, claro. Ese lo que le está diciendo acá es que siempre va a ser esto. ¿Cierto? Listo. Entonces con esto, ¿qué podemos decir? Ah, bueno, entonces podemos calcular probabilidades. Eso es lo que podemos calcular probabilidades, porque la pregunta que nosotros nos quedaríamos entonces, bueno, y sí, muy bonito, matemáticamente hermosa esa situación. José Domingo se emociona haciendo esto, pero ¿qué es? ¿Qué es? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que un evento ocurra? ¿Cierto? Que sea menor o igual que una, por ejemplo. Entonces, un ejemplo práctico, por ejemplo, si yo quiero saber la estatura, como les digo, del grupo, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo nombre a alguien acá y tenga una estatura menor o igual a 1.85 metros? ¿Cierto? O sea, 185 centímetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad que yo tome una persona del grupo y tenga menor o igual que esto? Entonces, bueno, entonces la probabilidad que esa persona mida menor de 185 centímetros, ¿cuál es? ¿Cierto? Esa es nuestra variable. Pero José Domingo, pero es que si esa persona mide menos de esto, sí, no hay problema, porque yo le estoy dando oportunidad de que venga desde 0 hasta 185, ¿cierto? Yo le estoy dando oportunidad de todo ese intervalo.
Entonces, esta probabilidad, lo que me está diciendo es no más que esta probabilidad de 185 centímetros es lo mismo que decir que es la función acumulada bajo nuestra variable aleatoria x de x, ¿cierto? Y entonces ya me está diciendo es, acumule hasta 185. Acumule hasta ahí, ¿cierto? Entonces, esas probabilidades las podemos ver de la siguiente forma. Profe, yo tengo una Nuevamente, pregunta ahí con eso. sí, sí, Si Cristian. si X solamente fuera, digamos, 185, o sea, no menor o mayor que, sino solamente 185, ahí simplemente sería un punto y algo distinto a ese 185 sería cero. Exactamente, pero entonces aquí ya sí tenemos, muy buena tu pregunta, Cristian, porque ahí sí tenemos que mirar si nuestra variable es de tipo continuo o es de tipo discreto. Porque si es de tipo continuo se trabaja de una forma, si es de tipo discreto se trabaja de otra. ¿Por qué? Porque entonces fíjate que si nos dicen exactamente qué es la probabilidad de X, exactamente 185 centímetros, entonces si mi variable, si nuestra variable la tratamos como una función, una variable de tipo discreto, entonces esto no es más que la probabilidad de este número. Es la probabilidad de este número, que entonces va a ser f de x por encima de x menos f por debajo de x. ¿Cierto? ¿Para qué? Como para encerrar el 185, decir, va, haga esto, 185 centímetros, si lo discretizamos, si es de tipo discreto, 185 queda por acá. Entonces, va, hágalo hasta 185 y un poquito. O mejor dicho, hasta 185 y quítele hasta 184,999. Pero como es discreto, entonces vamos a decir que hasta 184. Lo estamos discretizando ahí. Entonces, más adelante tenemos que ver una cosa que se llama corrección por continuidad. Y entonces ahí vuelve a quedar otra situación. Ahora, si es de tipo continuo, esta probabilidad sería 0. Si X es continua, nos va a quedar esto, nos va a quedar la integral desde 185 hasta 185 de una función por el diferencial de x. ¿Y esta integral cuánto nos da, Cristian? 0, muy bien. Entonces, ahí tenemos que poner mucho cuidado cuál es nuestra variable, ¿cierto? ¿Cómo es nuestra variable realmente? Si es de tipo discreto o si es de tipo continuo. Por eso tenemos que observar muy bien qué tipo de problema tenemos y si la variable que estamos estudiando la discretizamos o la estamos trabajando continua o directamente es discreta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que entonces nosotros podemos calcular probabilidades. Entonces, fíjese una cosa, fijémonos en esta primera propiedad que nos dice, y es que nosotros queremos calcular unas probabilidades de que X esté entre A y B. Inicialmente le quitamos este igual para evitar por el momento situaciones que más adelante vamos a ver, y ese es de tipo discreto o de tipo continuo. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Vea, ¿cuál es la probabilidad que nuestra variable X esté entre A y B? Por ejemplo, yo voy a decir un nombre cualquiera, me disculpan pues. Ángela María Vélez. Me disculpa, Ángela. Ángela, yo no conozco a Ángela directamente, sé que está en el grupo, sé que está matriculada en este grupo, pero yo no la conozco físicamente. Entonces yo no sé cuánto mide Ángela. Entonces yo le puedo decir, va, yo le voy a decir
que la probabilidad que Ángela, yo quiero saber la probabilidad que Ángela mida entre 150 centímetros y 170 centímetros. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad que Ángela esté acá? Entonces fíjense que esa probabilidad me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad? Que si yo tomo a Ángela sin conocerla, entonces que la estatura de Ángela está entre unos 50 centímetros y 170 centímetros. Yo no la conozco, ¿cierto? Entonces, como yo hago esto, entonces yo tomo la variable X, preguntémonos, ¿X es de tipo continuo o de tipo discreto? Continuo. Es de tipo continuo. Entonces, ya podemos decir que como ya pues nos está sirviendo esto, nos va a decir, bueno, es que esto va a ser la probabilidad que este dibujito que voy a hacer aquí es muy bobito. Hay veces que me dicen que José Domingo me está tratando como un escuelero y no es eso. Es esto, vea. Es exactamente mirar qué está sucediendo. O sea, aquí está el 0. Entonces yo digo, bueno, que está entre 1,50 y 1,70. Entonces yo digo, yo quiero saber la probabilidad que la estatura de la compañera esté acá. Entonces yo vengo, ¿cuál es la probabilidad de que venga desde el 0 hasta 170? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que X sea menor o igual a 170 centímetros? Y le quito, porque estos son regiones, y le quito la probabilidad, o sea, la medida que X sea menor o igual a 1,50. Es decir, esta probabilidad, yo le quito esta situación, esta. ¿Por qué? Porque yo acumulé desde el 0, que yo acumulé desde 0 hasta 170 y le quito desde 0 hasta 150. Pero ¿qué sabemos de esta probabilidad? Esta probabilidad no es más que f de x que vale 170 menos, si quiere usted lo pueden escribir directamente, sería f de 170 centímetros menos el f de la variable x de 150 centímetros. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esto? Es que si tenemos la probabilidad de A menor que X, como les digo, aquí puede ser menor o igual de acuerdo a la situación. Ya enseguida lo vamos a ver. Menor o igual que B, esto es igual a f de X en la parte superior menos f de X en la parte inferior. Entonces ya, fíjense que eso es lo que ustedes hacían para calcular un área, ¿o no? Cuando ustedes le dicen, cuando a usted le decían, encuentre el área en la región de f de X entre el intervalo AB, ¿qué hacían? La integral desde 0 hasta B y le quitaban la región desde A hasta B. ¿Cómo se hace eso? Esto es la integral desde A, perdón, hasta B, ¿cierto? Y eso es. Entonces, eso nos lo está diciendo de esa forma. Entonces va a ser de acá, que sería nuestra primera cosituación. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder acá? Es que si es igual, como decía el compañero ahora, entonces yo, ¿qué sería? Si se fuera igual, si yo hago esto, por ejemplo, hasta que sea exactamente igual a 170, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Sería f de x hasta 170 menos f de x hasta 170. Esto sería 0, pero no. Nosotros para poder hacer eso, entonces vamos a hacer una cosa. Y es que vamos a hacer una aproximación
a izquierda. Entonces le quito desde 0 hasta un punto muy pequeño cercano a 170. Pero ¿cómo se representa esto? Como por la izquierda. Y lo que me está diciendo es que esta notación, vea que esta notación me está diciendo Z crece hacia X. Pero lo que me está diciendo es que esta Z, aquí está Z, y Z cada vez va creciendo hasta llegar lo más próximo a este punto X. Y eso se va a dar ¿para qué? Para que en el límite nosotros podamos encontrar esto. La demostración, como les digo, la demostración es, yo intento hacerla de la forma más sencillas. En los libros, la mayoría de los libros también tienen esas demostraciones. Yo lo que intento es traducirlas en una forma de un lenguaje que la entendamos todos. Entonces, fíjense que la demostración me está diciendo es precisamente lo que les acabo de decir. Y es lo siguiente. Fíjense que si quieren llegar, la demostración de esta es ir desde menos infinito hasta B. Vean, desde menos infinito hasta B. ¿Y qué es esto desde menos infinito hasta B? Va a ser la unión desde menos infinito hasta A, unido desde A hasta B. Entonces, lo que nos quiere decir acá es que podemos hacer una separación, es separar esto y decir que el intervalito que nosotros necesitamos, fíjense que necesitamos es el intervalito AB. Y ese intervalito AB no es más que hasta B quitándole hasta A, ¿cierto? O sea, es decir, es hacer desde menos infinito hasta B. Que eso va a ser desde menos infinito hasta A, unido desde A hasta B. Y de acá lo separamos, vea. Despeje este lo despejamos y nos va a quedar este. ¿Ven que gráficamente se ve mucho más fácil o no? Le pregunto sobre todo, me disculpa, a ver, ¿cómo es? Yo diría que, Cristian, que de pronto me habías dicho que cómo mirar las demostraciones así fáciles. Mira, Sí, pero más o menos. ¿cierto? Sí, sí. Ya es ir entendiendo gráficamente la cosa y después escribirla, ¿cierto? Entonces, si quieres, vea como aquí pues uno porque ya la trae aquí preparada y todo, pues cierto. Pero, ¿cómo pensaría uno eso? Uno gráficamente, pues, ahí sí me disculpan los matemáticos porque los matemáticos dirían, no, pues que un momento, está bajando demasiado, pues, como a hacer cositas muy escueleras, pero es lo que uno realmente debe hacer para poder entender algo. Y es lo que me está diciendo es, en otras palabras, lo que le están diciendo a usted, encuentre aquí, usted tiene una función acá. Aquí está y aquí está B. Entonces, encuentre el área de esta región. Entonces, lo que uno quiere hacer es esto. Es la región va a ser. Lo va a escribir, va a mirar aquí, fíjense cómo la escribimos, cómo estamos escribiendo esta región, y es esto. Son los X menores o iguales que B. Es todo esto, voy a hacer, todo esto, ¿cierto? Que es que mi función no va hasta allá, hasta más infinito, que mi función solamente va hasta acá. Entonces quiere decir que esta partecita no la tomo, pero yo sí la tomo en este sentido, de que va a ser igual a ¿quién? Desde menos infinito hasta B. Este menos infinito me está diciendo es, ubíquelo donde usted lo necesite, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si de atrás para atrás eso le va a dar 0, ¿cierto? Entonces le va a dar 0. Pero esto va a ser igual a ¿quién? A la unión de dos eventos, que serían desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta A. Hasta A.
Entonces, vamos a hacerlo con este colorcito que sería así. Hasta unido el evento que va desde A, si quiere así, hasta B. Ahora, no le pongo el menor igual acá porque aquí ya está. Entonces, fíjense que si yo uno esto, va hasta B. Y entonces, pero un momento, ¿qué es esta probabilidad? Esta probabilidad, ¿quién es? Porque esto, o yo le puedo, o le puedo sacar esta función, f de x a este evento, ¿cierto? Esto es igual, por eso es bonito esta función, porque se puede hacer esto, no siempre se puede hacer en matemáticas esto, ¿cierto? ¿Por qué podemos hacer esto? Porque la función f involucrada, esa función f involucrada es de las buenas, es decir, tiene unas propiedades que me ayudan a hacer todo esto. Ahora, ¿por qué lo puedo sumar? Porque es que este evento, fíjese que este evento interceptado con este es vacío. Entonces me va a quedar que esto lo podemos hacer como suma. Pero esta probabilidad, esto no es más que una probabilidad, ¿cierto? O lo podemos escribir de esta forma. Esto es f de x para los x menores o iguales que b, ¿cierto? Sí, es decir, lo podemos escribir de esta forma mejor. ¿Cierto? Y esto es igual a ¿quién? Esto es una probabilidad también, que esto es f de x para los eventos x menores o iguales que a. Más esta cosa que va a ser ya entre a y b, que esto es f de b menos f de a. Entonces, esto realmente es una probabilidad y lo que me está diciendo que esta probabilidad que realmente ya podemos cambiar esta f, yo voy a hacer esto de una vez acá para ganar tiempo. Entonces, yo puedo hacer esto, que esto es una probabilidad, esto es una probabilidad, esto es una probabilidad, y entonces todo esto se convierte en probabilidades. Esto no únicamente para ganar tiempo, y entonces de que x sea menor o igual que b, mayor que a, y ya de aquí lo despejamos. Entonces probabilidad de a menor que x menor o igual que b, y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a probabilidad pero esta probabilidad ¿quién es? Esta probabilidad ya sabemos que es f de x hasta b, menos este que sería un f de x hasta a, ¿cierto? Y entonces aquí ya por notación nos dicen que esto es f de x en b menos f de x en a. La segunda ya es, también se puede mirar de esa forma, solo que aquí ya sí es una forma más infinitesimal. Eso ya es mirar unos intervalos encajados, etcétera, que ya aquí sí se debe utilizar unos teoremas de matemáticas que no se los menciono. ¿Por qué? Porque en este curso no estamos pues como obligados a tomar esos teoremas ya tan avanzados porque también no nos da pues en la teoría. También esto sería como para cualquier variable continua. Ahora si nuestra variable es de tipo discreto también podría ser, ¿cierto? Entonces ya aquí, este signo aquí menos me está diciendo es que a izquierda, ¿cierto? Entonces a izquierda, ¿cierto? Listo. Preguntas. Ninguna, bueno. Ahora, con las variables que nosotros tenemos,
Entonces vamos a mirar dos tipos de variables que tenemos aquí involucradas, que son de tipo continuo y las de tipo discreto. Fijémonos acá que no, en el primer ejemplo, si nos dicen en A, X es una variable discreta. Entonces, si toma unas variables discretas, me está diciendo que puede tomar únicamente dos valores, que son menos raíz de 2 y pi. Ahora, ¿con qué probabilidades? La probabilidad de que tome el valor de menos raíz de 2 es de 3/5. Y la probabilidad de que tome el valor de pi es 2/5. Entonces me está diciendo, entonces esta función es una función que normalmente también, como decía el compañero en clase pasada, se puede decir como una función escala. Y me está diciendo que nuestra variable x puede tomar solamente dos valores, que es menos raíz de 2 y pi. Entonces me está diciendo, la probabilidad que x, la probabilidad de que x sea igual a menos raíz de 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Entonces, esta probabilidad, y aquí sigo trabajando con la pregunta que nos hizo Cristian, y es que si aquí está menos raíz de 2, ¿cómo hacemos para mirarlo como con función acumulada? Entonces, esto va a ser igual a la f de x en menos raíz de 2, ¿cierto? Llegar hasta este punto. Llegar hasta el punto. Y quitarle el f de x hasta menos raíz de 2, que normalmente lo denotan como así, por la izquierda. Entonces lo que me está diciendo es que estoy aproximando por un límite. Entonces quiere decir que yo me estoy acercando a menos raíz de 2 por la izquierda. Entonces cada momento yo me puedo acercar, entonces voy aplicando el límite. Entonces lo que me está diciendo esto, no, entonces como mi variable es discreta, no haga eso. Ya démosle un peso. ¿Qué es darle un peso? Es un valor. El valor que le estaban dando era 3/5. Y el valor que le dan a pi es de ¿cuánto? Es de 2/5. Entonces, si nosotros sumamos esto, me va a dar 1. Lo mismo sucede acá, pero esta variable ya es de una variable continua. Es una variable continua y entonces ya no hay que hacer esas aproximaciones en el límite, pues de esa forma. Sí, son límites, pero es... Pero, ¿qué me interesa ahora? Es llegar a un tipo de variables que nos va a interesar mucho. Son variables aleatorias discretas. Entonces, las funciones de distribución escalonadas tienen discontinuidad que se llaman saltos. Eso primero que todo. Estas cosas en matemáticas, yo lo único que estoy haciendo aquí es como un repaso de matemáticas, ¿sí o no? Estos son saltos. ¿Sí? Eso es un salto. Entonces lo que me está diciendo es, ¿cuál es la probabilidad que si yo tomo un X, acumule hasta un A? Si yo quiero hasta un punto A, va a ser, si es de tipo discreto, ¿cierto? Entonces es el salto hasta A menos el salto hasta un poquito llegado a A. Y me está diciendo que esto es distinto de 0. ¿Cierto? Y entonces es lo que llama la magnitud del salto. Esa resta es la magnitud del salto. ¿Cuánto tenemos que saltar? Como les digo, esta parte matemática si usted la ve en una forma matemática bonita que le interesa, es muy bonita porque es una función que le está dando muchas cosas
interesantes, muchas cosas interesantes. Pero si no la quiere ver como, sino como la parte estadística, no le vamos a ver todavía la parte como emocionante. Entonces, por eso, yo decidí hacer algunas cositas acá manualmente antes de montar las notas para que entre todos vamos diferenciando esto y ustedes participen en una forma más activa y sea, pues, como para que no estén solamente escuchando, sino analizando las cosas que estamos diciendo. Entonces, lo primero que nos dicen es, primera definición, se dice que una variable aleatoria es variable aleatoria discreta si su espacio es finito o contable. Es finito o contable. ¿Quién me da un ejemplo de una variable discreta? A ver, entendamos esto. ¿Mm? Una variable discreta, por ejemplo, el número de puntos que aparece en un dado. Digamos que sea X el número de puntos que aparecen en la cara superior de un dado normal. Digamos de 6 caras. Entonces, veámonos que nuestro espacio, ¿cuál es? Nuestro espacio es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ve que este espacio es finito. Es finito. Por lo tanto, mi variable aleatoria es discreta. Así, X es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque mi variable aleatoria solamente puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es eso. Segunda definición, preguntas. Que esta partecita sí es donde yo quiero entrar en una forma bien hermosa, bien bonita para que la veamos. Sea X una variable aleatoria discreta. Es decir, X puede tomar valores aislados. Con espacio, voy a tomar un espacio acá de, ¿cierto? Lo que vamos a hallar, la función masa de probabilidad, la función masa de probabilidad, que la vamos a denotar como FMP, de la variable X, es dada por lo siguiente, y es que la probabilidad bajo la variable aleatoria X de X, que es lo mismo decir, que esta es la misma forma de decir, que es la probabilidad que X tome el valor de X, esto para X perteneciente al espacio D,
esa función debe satisfacer las siguientes condiciones. Entonces, es decir, la función masa de probabilidad satisface las siguientes. Algunos dicen que 3, otros dicen que 2 propiedades. Yo voy a escribir solamente 2. Las siguientes 2 propiedades. Yo les digo porque algunos autores toman 3. Yo en algunos cursos tomo las 3. Primera propiedad que debe cumplir la función densidad de probabilidad, de masa de probabilidad, perdón. Es que mi función tiene que ser que esté entre entre 0 y 1. Esté entre 0 y 1. Es decir, esta función es como si fuese una medida de probabilidad. Con X perteneciente a nuestro espacio D. Y segunda propiedad es que la sumatoria sobre los X pertenecientes a ese espacio D tiene que ser 1. Esto nos tiene que dar 1. Si ustedes lo quieren mirar de esa forma o lo pueden mirar como si fuese aquí. Voy a hacer la anotación mejor del libro. Voy a hacer la anotación del libro. Él lo llama así. PX pequeña. Pero nosotros podemos hacerlo de diferentes formas. Y esa suma nos tiene que dar 1. Esa función, masa de probabilidad, nos tiene que satisfacer esa propiedad. Entonces yo les pregunto acá. Voy a mirar acá algo y es... no. A ver, que estaba viendo una cosa y no pude encontrarla. Bueno. Por ejemplo, nos dice, sea el espacio D nos va a dar dos elementos. Dos elementos y va a ser menos raíz de 2. Lo que hice fue observar el ejemplo anterior y pi. Encontramos eso. Entonces me dice, la función masa de probabilidad f de x, donde x es la variable aleatoria que toma los valores de menos raíz de 2 y pi. Entonces me va a decir, f de x va a ser igual a menos raíz de 2 si x, perdón, aquí ya yo borro esto porque no me quede tan estrecho eso ahí. F de x va a ser igual. Entonces, va a ser igual a menos raíz de 2. No, perdón, no es menos raíz de 2. ¿Cuánto fue que nos da eso? Aquí. Nos da 3/5. Nos va a dar 3/5. 3/5 si x toma el valor de menos raíz de 2. Y va a tomar 2/5 si x toma el valor de pi. Entonces, la primera pregunta es, f de x es función masa de probabilidad. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no?
Sí, pero entonces verifiquemos. Va que Juan David ya nos dijo que sí, vamos a verificar. F de X debe cumplir, Carlos también nos dice que sí, debe cumplir las dos condiciones. Primero, que f de X esté entre 0 y 1. Ah, pero es que fíjese que f de X siempre va a ser o 3/5 o 2/5. Ah, me faltó algo aquí, 0 en cualquier otra parte, ¿cierto? Cualquier un punto diferente de esto va a tener f de X igual a 0. Entonces, como f de X toma los valores 3/5, 2/5 y 0, entonces se observa que f de X va a ser mayor o igual que 0, pero va a ser menor o igual que 1. Se cumplió la primera propiedad. Segunda propiedad que debe cumplir. Segunda propiedad es que la sumatoria sobre todos los X pertenecientes a nuestro espacio de f de X me tiene que cumplir que sea igual a 1. Como les digo, algunos textos los trabajan con P, otros con F. Aquí fue porque escribí esta F pues directamente. Entonces va a ser la sumatoria sobre los X de los X pertenecientes a D de f de X va a ser igual a f de menos raíz de 2 más f de pi más f de qué, de 0. En cualquier otra parte, cualquier otro número que yo les dé acá, cualquier epsilon que yo les dé, entonces esto cuánto va a dar. Esta f de menos 2, de menos raíz de 2, es cuánto, es 3/5. Más, ¿quién es f de pi? F de pi es 2/5. Y cualquier otro elemento que yo tome en D, que no pertenezca a D, porque realmente eso no va a pertenecer a D, esto es 0. Por lo tanto, si yo sumo esto, me da 1. Así se concluye que f de X es función de masa de probabilidad. F de X es función masa de probabilidad. José Domingo, ¿por qué nos decía que habían autores que decían que eran 3 propiedades? Sí, la tercera propiedad que uno dice realmente es esta. Es que f de X sea igual a la probabilidad que X tome el valor de X. Es decir, que mi f de X me sirva para encontrar probabilidades. Eso es lo que me está diciendo ahí. Que mi f de X sirva para encontrar probabilidades. Como les digo, esto es sencillo, pero porque nosotros vamos a ir lentamente llegando a la parte donde nosotros nos va a interesar y es mirar si cómo es nuestra variable y cómo es que vamos a resolver diferentes problemas. Es decir, cómo es que nosotros con el mero hecho que nos den un enunciado, entonces me dicen si es o no es función masa de probabilidad o si es, en otro caso, vamos a decir que es función densidad de probabilidad. Como les digo, ustedes me dicen si tienen preguntas. Otro ejemplo. Otro ejemplo o seguimos en la teoría. Ejemplo 2.
Ejemplo 2. Dice, vamos a hacer acá voy a sacarlo de un libro. En un dado truncado, la variable aleatoria que va a ser puntuación satisface. Entonces me dice, X puede tomar los valores. Donde X, ¿quién es? Primero que todo, definamos nuestra variable acá. X, ¿quién es? X es el número de puntos en la cara superior del dado. ¿Cierto? Cuando se lanza. Cuando cae de ser lanzado al aire. La palabra aquí, fíjese que me dice que es truncado. Entonces me está diciendo es que no tiene siempre la misma probabilidad. Entonces me está diciendo, vean, P de X en la variable X va a ser igual. A punto 10 si X toma el valor de 1. Va a ser igual a punto 40 si X toma el valor de 2. Va a ser igual a punto 10 si X toma el valor de 3. Aquí lo voy a escribir aquí mismo. Para que no nos quede muy largo. Entre 2, el 1 y el 3. Va a ser punto 20 si X toma el valor de 4. Va a ser 0.05 si X toma el valor de 5 y va a ser 0.15 si X toma el valor, de 0.15. De 6, perdón. Es decir, toma el valor de 0.15 si X toma el valor de 6. Entonces, la pregunta es, P de X es función masa de probabilidad. Entonces, la primera cosa que tenemos que mirar es, primero que todo, P de X está entre 0 y 1. Ah, bueno, aquí podemos decir que es 0 en cualquier otra parte. Muy bien, gracias Juan David. 0 en cualquier otra parte. Entonces, fijémonos que estas probabilidades o estos valores son todos mayores o iguales que 1. Profe, una pregunta. Sí, Marcela. Marcela, Profe, perdón. puede ser menos de 1 y seguir siendo función de masa de probabilidad. ¿Cómo así que menor que 1? O sea, la sumatoria de todas las masas que hay. No. La primera condición es que tiene que ser entre 0 y 1. Pero O sea, la segunda condición, ya me dice que la sumatoria de todos los P de X en X me tiene que dar 1. ok, o sea que no es porque ahí da 70, 80, 90. Entonces vamos a mirar si es eso. Entonces, primero que todo, ¿cuál sería nuestro espacio D? Entonces, ya definimos nuestra variable es el número de puntos. Sea D el espacio muestral sería 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Entonces, fijémonos, ¿qué sería la sumatoria sobre todos los X pertenecientes a D de P de X de X? Entonces va a ser P de X de 1 más P de X de 2 más P de X de 3 más el último, va a escribir el último que es más P de X de 6. ¿Pero cuánto es? P de X en 1. Yo vengo en 1 y me da punto 10. Más. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga 2? 2 puntos. Punto 40. Más que caiga 3. Véalo acá. Es punto 10. Más que caiga 4. Que caiga 4 es punto 20. Más que caiga 5 es 0.05. Más que caiga 6 es punto 15. Más el resto, que este resto va a ser ¿cuánto? Va a ser 0. Si sumamos esto, ¿cuánto nos da? Sí, sí da. Eso es 1. Se me olvidó sumar. Entonces, como esto es 1, quiere decir, luego, P de X es función masa de probabilidad. ¿Por qué quiero hacer tanto énfasis en esto? Mucho cuidado en los textos. El mismo libro de Joan Cray tiene problemitas donde la función no es función masa de probabilidad. ¿Por qué? Porque les falta un dato. Entonces, si le falta un dato, ustedes tienen que mirar qué es lo que pasa ahí. Si es que está mal escrito o es que ustedes tienen que encontrar el dato, ¿cierto? En particular, yo encontré uno donde está mal escrito, es decir, él hace unos cálculos y no aparece el dato que él quiere hacer ahí. Profe, tengo una Sí, Carolina. profe, vi que pusiste que 0 en cualquier pues en cualquier En otro otra caso, parte. otra parte. Mi pregunta es, ¿ese 0 siempre es necesario ponerlo? Porque, digamos, aquí estamos hablando de un dado, entonces evidentemente nunca va a dar 0 o nunca va a dar más de lo que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, pero ¿sabes por qué 0 en otra parte, Caroline? Es por esto, que se nos pierda. Entonces Ah, estamos dando la probabilidad de que no se nos pierda. La probabilidad de que no se pierda es 0, listo, profe, ¿cierto? gracias. O que no caiga parado. Entonces estamos diciendo, vale, estamos dando peso en cualquier otra parte. Fuera de que no caiga el 7, no caiga el 8, no caiga el 0, no caiga el -1, estamos diciendo, vea, estamos jugando en un lugar donde no se nos va a caer, se nos va a perder el dado, tampoco se va a perder, no va a caer parado, no, etc. Eso quiere decir en cualquier otra parte, ¿cierto? Bueno, ya con esa función me podrían decir, bueno, esta función es una función densidad de masa de probabilidad, una función masa de probabilidad. Entonces, es de una variable de tipo discreto. Entonces, ¿cómo será la función acumulada? Es decir, la función de distribución. La función de distribución. ¿Cómo será entonces? Y esa función de distribución me está diciendo que es esta f grande de x. Entonces, empezaríamos por esto. Va a valer 0 si x, va a valer 0 si x es común. No sé por qué esta tablet cuando llega a un punto, si x es menor que 1.
¿cierto? Me está diciendo que mi función acumulada va a ser 0 si X es menor que 1. ¿Va a valer qué otro valor? A ver. ¿Qué otro valor? Luego puedes subir un poquito para mí. Ahí los... Entonces, es 0 si X es menor que 1. Pero va a valer punto 10. Va a valer punto 10 si ¿qué? Si X está entre... Pues es mayor o igual a 1. Exacta, no, No, mayor o no, igual que 1. si está entre 0 y 1. No. Si está entre 1 y De 2, 2. menor a 2 sin tomarlo, sí. Exactamente. ¿Cuánto va a valer el siguiente? ¿El siguiente cuál va a ser? Aquí, hagámoslo acá. ¿Quién será X? ¿Quién será F de 0? F de 0 es 0. Pero ¿quién es F de 1? F, mejor dicho, para que lo miremos así. ¿Quién será la probabilidad que X tome el valor de 1? La probabilidad de que tome el valor de 1 es f de x de 1, que esto va a ser igual a f de x de 1. Y eso va a valer punto 10. En este caso coincidió las dos. Pero ¿cuál es la probabilidad que x tome el valor de 2? ¿Cuál es la probabilidad de que, es decir, cuál es la probabilidad de menor o igual que 2, perdón, menor o igual que 2, porque la acumulada es f de x de 2. ¿Quién va a ser? Va a ser f de x de 0 más f de x de 1 más f de x. En este caso, perdón, no estamos llamando f, estamos llamando p. Estamos llamando P por ser discreta. Más y más acá. ¿Cierto? Y entonces me va a dar ¿cuánto? Me va a dar aquí de 2 y entonces va a ser igual a ¿quién? Esto es igual. Entonces esto va a ser ¿quién? Esto va a ser P de 0, pero de P de 0 es 0. Más P de 1, que es punto 10. Más P de 2. P de 2, ¿cuánto nos da? P de 2 es punto 40. Entonces va a ser más punto 40, que esto es igual a punto 50. Entonces va a ser punto 50 si X está entre 2 y 3. Punto 50 si X está entre 2 y 3. Muy bien, Juan David. Va a ser, Juan David, punto 70 entre 3 y 4. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo hacemos o ustedes lo corrigen? O si es así. Profe, esa es una distribución acumulada, ¿cierto? Eso Función de es, distribución acumulada. esa es la Ok. distribución. Tengan mucho cuidado con el vocabulario, Marcela. Es función, densidad, masa de probabilidad. Y función de distribución, que la función de distribución es la que llaman acumulada. Bien, gracias. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Qué sería hasta 3? Sería la probabilidad que tomemos hasta 3. ¿Esto cuánto le va a dar? Esto va a ser la misma que f hasta 2, f hasta 2, más ¿quién?
Ya, acumulo hasta 2 más P de X de 3. Es decir, hasta 2, ¿cuánto vale? Hasta 2 vale 0.50. 0.50 más P de X de 3, ¿cuánto vale? Punto 10. Punto 10. Punto 10. Entonces, Juan David no es punto 70, sino que es punto 60. Entonces es punto 60 si X está entre 3 y 4. Va a ser entonces punto ¿qué? Punto 80 si X está entre 4 y 5. Y va a ser 1 si X es mayor o igual. Perdón, es punto 85, me faltó 1. Va a ser punto 85 si X está entre 5 y 6 y es 1 si X es mayor o igual a 6. Ya tenemos esta cosa. Y lo que me está diciendo acá es, grafique cada una de esas funciones. Entonces, graficar cada una de las funciones. Graficar P de X y F de X de X. Como les digo, aquí yo hago un bosquejito rápido, pero ustedes lo hacen en hojas cuadriculadas y les va a quedar mucho más bonitas. Entonces aquí vamos a poner la X, que es nuestra variable aleatoria. Y aquí vamos a poner nuestras probabilidades, es decir, P de X de X. Entonces las probabilidades que nos están diciendo son, vamos a poner acá punto 10, punto 20, punto 30, punto 40, etcétera. Pero yo voy a subir sino hasta punto 40. Entonces me dice, cuando tengamos el valor, cuando tomemos un punto, ¿hasta dónde subimos? Subimos hasta 1. Cuando lleguemos al 2, en el 2, ¿cuál es la masa? La masa del 2 es, punto 40. Quiere decir que es una barrita acá. En 3 es ¿cuánto? Es punto 10 también. En 4 es punto 20. En 4 es punto 20. En 5 es 0.5. Es la mitad de este, 0.05. Y en 6 es punto 20, es punto 15. O sea, más o menos por acá. Por acá más o menos. Listo. Entonces, fijémonos que esta gráfica me sirve para leer probabilidades. Entonces, me está diciendo, vea, la probabilidad de que usted lance el dado truncado, es decir, que el dado que no es legal, la probabilidad de que le salga el número 3 es ¿cuánto? Es punto 10. La probabilidad de que usted lance el dado y le salga el 2 es de punto 40, es decir, 40%. Ahora hagamos esta otra gráfica y la siguiente gráfica ya
también la podemos leer y es la siguiente. Aquí tenemos nuestra variable X, que es el número de puntos que se obtienen. Y aquí vamos a obtener entonces la f de X. Y aquí entonces sí tenemos que subir hasta 1. Entonces vamos a hacer, yo voy a hacer algunas pues y usted hace el resto. Aquí le voy a poner punto 1, o sea, punto 10, punto 20, punto 30, punto 40, punto 50, punto 60, punto 70 y no me alcanzó para más. Y entonces, porque para hacer uso de la pregunta que hizo la compañera ahora que me parece muy interesante, y es esto. Si nosotros marcamos aquí los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, me está diciendo desde el 0, desde menos infinito. Fíjense que me está diciendo acumule. Voy a hacer uso también de la teoría anterior. Acumule hasta el 1 sin tomar el 1. ¿Cuánto nos da esta probabilidad? Entonces nos va a dar 0. Entonces vea que yo la puedo hacer acá. Esto es 0. Cuando llegue a 1, ¿qué sucede? Cuando llegue a 1, ¿qué sucede? ¿Salta a dónde? Salta a punto 10. Muy bien, salta acá. Y se recorre hasta el 2, pero en 2 es abierto. En 2 es abierto. Y cuando llega al 2, ¿a dónde salta? Vamos a mirar a dónde salta el 2. Cuando Punto llegue al 5. 2, ¿cuándo? ¿Cómo, Cristian? El punto 5, profe. Ah, Julio César, a punto 5. Entonces, cuando llega a 2, salta a punto 5. Ya. Acá. Acá, ¿sí o no? Cuando llega y todo, hasta que llega al 3, vale lo mismo. Cuando llega al 3, abre y salta. Y cuando salta, entonces en 3, ya vale punto 60. Entonces en punto 60 vuelve y queda acá. Y vuelve y juega hasta el 4. Cuando llega a 4, abre y salta. ¿Dónde? Salta cuando llega, este es 3, 4, cuando llega a 4, aquí, como les digo, ustedes lo hacen con papel milimetrado y queda mucho más bonito. Cuando llega a 4, salta ¿a dónde? Salta a punto 80. Vamos a poner este punto 80 por acá. Salta a este punto 80 y sigue así. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde tenemos que subir? Pregunto, ¿hasta dónde tenemos que subir? Hasta 1. Muy bien. Entonces, fijémonos que si seguimos acá, entonces esto es cuando llegue a 5, él salta y se va hasta punto 85. Hasta punto 85 cerrado, ya se va hasta el 6 abierto. Y cuando llega a 6, ¿a dónde salta? Cuando llega a 6, salta a 1. ¿Y qué me dice la teoría? Ah, un momento, me está diciendo que cuando yo llegue a 1, ya esto no puede variar, vean. Ya sigue acá. Sigue acá. Y entonces es no decreciente, vean. Empezó en 0, vean. Empezó en 0. Saltó a punto 10. Después pasó a punto 50, punto 60, punto 80, punto 85 y a 1. Y a partir de este punto, esta función es continua. Es continua.
Y lo que me está diciendo entonces es esto, que el límite, cuando x va para más infinito, de f de x, esto va para 1. Eso va para 1. Es no decreciente. Y entonces, José Domingo, ¿y para qué nos sirve esta gráfica? ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Fíjate que es la misma que hicimos en estadística descriptiva. Es la misma de la estadística descriptiva. Por eso los puse a hacer ese trabajo descriptivo a ustedes. Porque necesitamos que usted entienda esto. Entonces, fíjese que si yo tomo un punto por acá, este punto es, digamos que este punto es, voy a ponerle aquí 4.2, por ejemplo. 4.2. ¿Qué me dice ese punto? A ver. ¿Ah? Que hasta ese punto hay un 80% de acumulado, pues hay un 80% acumulado y que está en el intervalo entre 4 y 5. Exactamente, pero entonces uno ahí, como uno no puede partir el dado para que le dé 4.2 puntos, entonces uno aproxima. Entonces fíjese que llegamos a ese hasta 4. Me está diciendo que vea, hasta 4. Esta línea me está diciendo que todo es para el 4. Porque cuando llega el 5, él salta. Entonces lo que le está diciendo es que la probabilidad, cuando se lanza el dado truncado, la probabilidad de que esté menos, se obtenga un número de puntos menores o iguales a 4, es del 80%. Exactamente, Carlos. Exactamente, vean. Lo que nos escribió Carlos es exactamente lo que había que decir. Que cuando usted lanza el dado truncado con esas especificaciones, la probabilidad de sacar un número inferior o igual a 4 es del 80%. Eso es lo que le está diciendo. Fíjese que esas probabilidades están muy bien. Otra cosa, José Domingo, siempre tenemos que verificar qué función masa de probabilidad. Lo más correcto es que usted lo haga. Lo más correcto es que usted lo haga. ¿Por qué? Porque es que muchos autores se pueden equivocar. Usted mismo se equivoca, ¿cierto? Entonces, cuando usted está haciendo una investigación, usted tiene que verificar que su función que sí sirva para encontrar probabilidades. Creo que quedó claro esa parte, ¿o no? ¿Dudas? Sí, profe, está bien ahí. Cierto, más claro, como decían los abuelitos, más claro no puede cantar el gallo. Profe, o sea que eso solo aplica para datos discretos. Esto aplica para datos discretos. Ahora vamos a mirar otra situación que son otra definición que vamos a tener acá. Y esta definición va a ser la siguiente. Vamos a decir que se dice que una variable aleatoria es continua, ya no es discreta, es continua, si su función de distribución acumulada, si su función de distribución, aunque ya con esto sabemos que es acumulada, llamémosla f de x, es una función continua, para todo x perteneciente al conjunto de los números reales.
Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Que también aquí ya esta función, esta variable aleatoria, perdón, esta variable aleatoria ya va a tener la función densidad de probabilidad. Es una función densidad de probabilidad. Pero yo no quiero como tirarle las cosas así. ¿Por qué? Porque si esta función f de x de x es una función continua, entonces es derivable o no. Ah, bueno, es una función muy buena también, es derivable. Es decir, ¿quién es esta f? Esta f no va a ser más que la integral desde 1 hasta x de f de y. Esa función f de x me está diciendo acumule desde, mejor dicho, no lo voy a decir desde a porque estaría botando los de atrás, desde menos infinito hasta x de esto, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué va a suceder? Que como mi función va a tener esta forma, va a ser aquí, voy a hacerlo con otro colorcito, y aquí empieza de pronto a crecer hasta 1. Entonces uno puede decir, vea, hasta este punto, esta integral es 0, entonces va a ser la integral desde menos a infinito hasta a de f de y más la integral desde a hasta x de f de y es la que me está pidiendo esto. Pero esta integral es ¿cuánto? Esta integral es 0 más la integral desde a hasta x de f de y, perdón. Donde a es un número real. Donde a pertenece al conjunto de los números reales y x es variable. Es una función. Y entonces esta función podemos utilizar un teorema visto en cálculo. Y es esto. Esta integral desde a hasta x de f de y. Hay un teorema en cálculo que lo llaman teoremas fundamentales, ¿o no? ¿Y para qué nos sirven esos teoremas fundamentales? A ver. Lo que llaman primer teorema fundamental del cálculo y segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Quién me recuerda eso? Ustedes ya vieron cálculo, ¿cierto? Que yo no esté botando caspa acá. Sí, sí, profe. A ver, Julio César, ya que habló, cuénteme, usted ya vio cálculo, entonces ya vio teorema, los primero y segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Para qué nos servía eso? El primero era que si yo, o sea, calculaba la derivada pues de esa integral, o sea, como la antiderivada, pues de esa antiderivada, me iba a dar la misma función. Exactamente, eso, ese es uno de los primeros. Yo no le digo que el primero o el segundo porque eso depende del autor, dicen cuál es el primero y cuál es el segundo, entonces exactamente. Pero Julio César ya nos dio una indicación y es esto, es que nosotros podemos derivar esto, entonces la derivada de f de x con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la integral de a x de f de y. ¿Cierto? Esa derivada. Y si derivamos f mayúscula, ¿qué me va a dar? Me va a dar f minúscula. ¿Cierto? Entonces quiere decir, en estadística, ¿qué me está diciendo esto? En estadística me está diciendo que si yo derivo mi función de distribución acumulada, me va a dar una función que vamos a llamar función densidad de probabilidad. Y esa función va a ser ¿quién?
es la derivada de esta función. ¿Y la derivada de esta función quién es? Es decir, yo me adelanté, perdón, yo escribí algo que no. Es la derivada de f de x con respecto a x no es más que esta función que es la derivada de esta integral. Y esta función derivada es f de x. Y esto es lo que vamos a llamar la función densidad de probabilidad. Entonces, para eso es que uno ve esos teoremas para poderlos aplicar en otras cosas. De pronto ustedes allá no le dieron la aplicabilidad directa. ¿Por qué? Porque uno está en la parte matemática y entonces hace todas las propiedades matemáticas, pero muchas veces no le ve la aplicabilidad. Aquí le están diciendo es en estadística. Si su variable es de tipo continuo, usted puede hacer eso. Usted puede hacer eso. Entonces, José Domingo, ¿y usted nos puede dar un ejemplo directamente acá? Sí. Vea con lo que hemos visto. Con lo que hemos visto. Esta función. Me dice que esta función, mi variable es de tipo continuo. Entonces, ¿quién será f minúscula de x? Voy a pasarlo acá. Voy a pasar esa función para acá, para acá abajo. Entonces vamos a decir, ejemplo, sea f de x, la función que nos dieron arriba, voy a ver si la tengo por acá para no tener que estar subiendo y bajando ese mouse. Así, aquí está, claro. Entonces va a ser 0. Si x es menor que 0, va a ser x cuadrado sobre 4 si x está entre 1 y entre 0 y 2. Y va a ser 1 si x es mayor o igual que 2. Entonces, esa es nuestra función densidad de probabilidad. Fijémonos una cosa, que ¿cuál será nuestro espacio C? Nuestro espacio C son todos los valores que pueden tomar en el intervalo 0, 2, ¿cierto? 0, 2. Entonces va a ser el conjunto de las X pertenecientes a los reales, tales que X está entre 0 y 2, ¿cierto? Porque por fuera nos va a dar 0. Entonces, esa es la función. Esta función es la función distribución, la función acumulada. La función, función de distribución acumulada. Y entonces me preguntan, ¿quién será f de x? Nosotros ya vamos a dejar un poquito esta notación y vamos a tener nomás esta, ¿cierto? Tenemos esta única. ¿Cómo la derivamos? ¿Cómo hacemos para hacer esto? Es derivando esta. Y entonces, ¿cómo hacemos esa derivada? Fíjense que esa derivada, ya Juan David nos lo dice, pero es que esta función es derivable en cada punto, ¿o no? Esta función es derivable. Entonces, fíjese que, exactamente, fíjese que esa función es derivable en 0 porque es 0 y esa función me va a dar x sobre 2. Esto con x sobre 2 para x perteneciente al intervalo 0, 2. Fíjese que abierto en 0 y 2 cerrado. Abierto en 2. Ah, no. Aquí está, aquí es cerrado también en 0. No, en 0 es abierto. ¿Cierto?
Pero eso no importa. Aquí es muy bueno. ¿Por qué? Porque es que uno dice, ah, bueno, José Domingo, entonces ya tengo mi función. Esta función que tiene que cumplir, a ver. F de X debe cumplir. Primero, que f de x es mayor o igual que 0 para todo esto. Es decir, en otras palabras, está entre 0 y 1. Esa propiedad, esta la cumple. Esto para todo x perteneciente al dominio de nuestra función. Entonces, al dominio de nuestra función. Y segunda propiedad que debe cumplir es que la integral ya no va a ser la sumatoria, ya va a ser la integral. La integral de nuestra función f de x por el diferencial de x en el intervalo dado, es decir, sobre todos los x, tiene que ser igual a 1. Y entonces, José Domingo, ¿y para qué verificamos esto si ya lo hicimos de acá? Sí, porque ya lo hicimos de acá, ya sabemos que nos va a dar. Pero resulta de que esto me está diciendo es mucho cuidado. Si usted encuentra su función, debe verificarlo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Preguntas. Bueno, si no tenemos preguntas, con esta definición, lo que nos falta es hacer algunas observaciones sobre lo que es las variables aleatorias discretas y sobre la función masa de probabilidad. Pero entonces se lo hacemos el próximo jueves. Ustedes saben que cada día estamos entrando menos, ¿no? Hoy entraron 12. Ya se nos fue un compañero, no sé. Les pregunto, ¿les pareció muy difícil el parcial o qué? ¿O está demasiado fácil que ya no quieren volver a clase? ¿Ah? ¿Qué me cuentan? Pues difícil no estaba, yo digo que estaba como a penitas, pero obviamente habían punticos como a pensarles más que otros, pero pues así muy horrible tampoco estaba. Profe, hubo un punto que yo lo hice tantas veces y de tantas formas que quedé como tan aburrida porque no, como si no hubiese entendido. Y yo sí entendí, pero ahí no me funcionó nada de lo que entendí. En uno de, pues, en una asesoría se lo muestro pues para que me lo, Listo, para que Marcela, lo miremos. pero para todos, aprovecho el comentario de Marcela. Cuando estén así, pasen a otro punto. Por eso les pongo que todos los puntos salgan en una misma página, para que ustedes no se estresen con uno solo. Ah, que no me dio, voy a hacer el otro y saco eso, ¿cierto? Y otra cosa, es un consejo que les doy, no trabajen sobre lo que ya tienen escrito. Lastimosamente, ahí sí tenemos que gastar papel. ¿Por qué? Porque si usted hace algo sobre algo que está escrito, ya su mentalidad se va a seguir por esa misma cosa y no va a encontrar el error. ¿Cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Bueno, entonces, esperemos que los compañeros vuelvan. Yo me espero que estén descansando por algo, pero que el próximo jueves nos acompañe. ¿Listo? Como les digo, mi intención no es corchar a nadie. Mi intención es que ustedes aprendan y vean la utilidad que tiene la matemática en la estadística y que trabajar con datos no es solamente meterlos a un computador y que les haga un análisis, no, eso es que ustedes son los que saben. El computador hace lo que usted le diga. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, voy a apagar las velas porque esto parece una obsesión espiritista. Chao, chao. Chao, Profe, ¿usted va a Dime. montar la clase hoy? Sí, ya hay una parte, mira, hay una parte que es hasta acá, ¿cierto? Pero yo la monto en la plataforma Multoda. Sí, Listo, claro, muchas gracias. de nada.